Ecuador no tiene margen de error y deberá vencer a la selección de Curazao en la segunda fecha de la Copa del Mundo en el grupo E. Y es por eso que hoy con un buen café vamos a hacer la mega previa para que ustedes se enteren cómo puede hacer la Tri para vencer sólidamente, incluso golear a la selección de Curazao. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y vamos a hablar de la Copa del Mundo y de la segunda participación en la segunda jornada de la Tri. En este importante evento, muchachos, va a jugar contra Curazao el equipo de Sebastián Beccacece, un duelo clave que la Tri no puede ni perder ni empatar, solo tiene un resultado posible y es ganar, y lo vamos a explicar. Vamos a explicar las opciones matemáticas que tiene la Tri de avanzar de ronda, 16avos de final, las figuras de cada uno de los equipos, los 11 titular que desde este espacio podemos proponer, no solo de Ecuador sino también de Curazao, saber a qué juega Curazao, cómo puede hacer la Tri para ganarle, cómo puede pararse en el campo y qué puede hacer desde el punto de vista táctico y estratégico, el historial de ambas selecciones, que ya les adelanto que no tienen partido entre ellos, pero sí tienen partidos que podemos resaltar, por ejemplo Ecuador contra CONCACAF, y que podemos decir también que Curazao ha tenido contra CONMEBOL, para saber un poco cómo les ha ido con cada una de las confederaciones a las dos selecciones y cómo llegan, ¿no?, los últimos 10 partidos, y vamos a cerrar con la predicción. Este es un poco el resumen de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y quiero empezar hablando de los técnicos. Sebastián Beccacece, un técnico, el argentino que dirige a Ecuador, muy cuestionado por la prensa, por la hinchada, por su entorno. Ha sido bastante difícil insertarse bien o insertar su proceso de buena manera para el entrenador argentino, y con el paso de las fechas, más allá de que Ecuador siempre ha empatado muchos partidos con Beccacece, ha tenido muchos encuentros 0-0, le ha costado el gol. Hay que decir que este invicto que llevaba de 19 partidos, la racha de 19 encuentros sin perder, que se rompió contra Costa de Marfil, resultado doloroso en el primer partido del Mundial, esa racha de 19 encuentros invictos estaba dando un poco más de esperanza a la gente en Ecuador. Además, Ecuador quedó segundo en la eliminatoria, Beccacece consiguió muchos puntos con este equipo, pero la gente siempre ha dicho que el rendimiento de la Tri se debe más que nada a los jugadores de élite que tienen defensa y a Moisés Caicedo en el medio campo, que tiene una generación la mejor de su historia, eso dice la gente, yo coincido, y que Beccacece no ha podido hacer arrancar este equipo como es debido, tal como tampoco lo hizo Félix Sánchez Vaz. Esto es lo que opina un poco la gente. Yo creo que hay un poco de ambas cosas. Creo que Beccacece ha encontrado solidez en muchas líneas, pero también es cierto que el equipo ha fallado muchos goles y esa falta de definición debe trabajarle al cuerpo técnico, pero también está muy relacionada con lo que hagan los jugadores en cancha en la delantera. Entonces creo que ahí hay un tema a resolver. Ojalá se destape Ecuador en este partido. Va a enfrentar Beccacece a Dick Advocaat. Dirk Advocaat. Sin embargo, Dick es el sobrenombre que tiene este entrenador neerlandés. Recordar que la selección de Curazao tiene de 26 convocados 25 jugadores nacidos en Países Bajos. Bueno, el técnico también es de Países Bajos y no es cualquier técnico. Tiene casi 80 años Dick Advocaat y ha dirigido, por ejemplo, a los Países Bajos en el Mundial de 1994, justamente en Estados Unidos. Pero además, muchachos, los llevó a cuartos de final a Países Bajos. Había sido asistente antes de Países Bajos, luego fue entrenador principal, luego dirigió PSV Eindhoven. Miren, tiene una carrera como entrenador desde 1981, increíble. Fue director técnico de los Rangers de Escocia, del Borussia Mönchengladbach en Alemania, fue director técnico de la selección de Emiratos Árabes Unidos y también fue director técnico de Corea del Sur en el Mundial del 2006, dirigió Zenit de San Petersburgo, dirigió la selección de Bélgica 2009-2010, el AZ Alkmaar, la selección de Rusia la dirigió entre 2010 y 2012, dirigió nuevamente el PSV, el AZ Alkmaar de vuelta, selección de Serbia. Miren, el currículum es tremendo, aunque no tuvo mucha estabilidad en cada uno de los lugares en donde estuvo. La verdad tiene un gran currículum. Y sigo, selección de Serbia también 2014, Sunderland 2015, Fenerbahce turco 2016-2017, vuelve a dirigir la selección de Países Bajos en 2017, Sparta Rotterdam 2018, Utrecht, Feyenoord entre el 18 y el 21, selección de Irak en el 21, La Haya es un club de Países Bajos entre el 22 y el 23, y la selección de Curazao entre el 24 y 26, haciendo historia. La historia más importante
después de quizás llevar a cuartos de final a la selección de Países Bajos, de su país, como entrenador. La historia más importante que tiene Dirk Advocaat, muchachos, es haber clasificado por primera vez en la historia a un país pequeñísimo, una islita del Caribe, como lo es Curazao, que no es cosa menor. Todo un proyecto alrededor de lo que construye este técnico, que le gusta jugar con un sistema muy interesante de los de antes, de vieja guardia. Ya hablaremos de eso. Este partido se va a jugar en Kansas. 76.500 espectadores tiene este estadio. El sábado 20 de junio de 2026 a las 19 horas de Ecuador. Así que vayan agendando este día, porque va a ser el día, y se los digo por acá, muchachos, en donde le tengo más fe a Ecuador para sacar un grandioso resultado en esta fase de grupos. A ver, la cosa se le ha complicado bastante. Acá vemos, por ejemplo, dos de sus figuras. Más adelante vamos a hablar un poco de ellas, pero vemos en pantalla a William Pacho, campeón de Champions, y vemos también a Armando Obispo, el jugador del PSV Eindhoven de Países Bajos. Grupo E. En el grupo E las cosas quedaron así: Alemania primero, luego meterle 7-1 a Curazao. Es un resultado muy doloroso para los curazoleños, pero marcaron un gol. Ese momento debe haber sido el más importante de la historia del fútbol curazoleño, marcarle un gol a Alemania para empatar un partido de la Copa del Mundo. Luego reciben 6 goles más, 7-1, y quedan últimos de la tabla con -6. Segundo, Costa de Marfil, detrás de Alemania por diferencial de goles, sobre todo porque no se han enfrentado todavía, que recuerden, el enfrentamiento directo es lo más importante en la fase de grupos. Como no se han enfrentado Alemania y Costa de Marfil, Alemania tiene 3 puntos y tiene 3 puntos también Costa de Marfil, pero por diferencial está arriba Alemania. Luego viene Ecuador sin puntos, -1, Curazao -6 sin puntos. Acá, muchachos, si Ecuador le gana a Curazao, básicamente eliminaría a la selección caribeña, la selección isleña. O sea, la dejaría sin puntos. Ecuador llegaría a 3. A la hora de un empate en duelo directo, la selección ecuatoriana sacaría a Curazao. Ahora, dependería Curazao en el último partido de ganarle a la selección de Costa de Marfil, ligando que Costa de Marfil no sume contra Alemania, y allí habría probablemente, si Ecuador pierde con Alemania, un triple empate a 3 puntos. Habría que sacar el diferencial de goles, por lo cual yo creo que Curazao, con el -6 que le metió a Alemania, es muy difícil que pueda clasificar con 3 puntos. Así que ya Ecuador, ganando este partido, garantiza básicamente, y esto es lo más importante de todos para los que están desesperanzados por la derrota ecuatoriana contra un rival directo como Costa de Marfil, contra Côte d'Ivoire. Muchachos, si Ecuador le gana a Curazao, va a ser tercera de grupo, y si le gana por un margen importante de goles, Ecuador podría aspirar a ser una de las mejores terceras, aunque no va a ser fácil, porque va a haber muchas selecciones siendo terceras con 4 o 5 puntos, cuidado, y no hasta más, pero tiene que ligar Ecuador que al menos con 3 puntos le baste, teniendo además un duelo final contra la selección alemana, que puede llegar ya medio clasificada o clasificada completa, y si es así podría rotar, relajarse un poco y permitirle un empate o una victoria a Ecuador, que incluso le pudiera permitir ilusionarse con ser segunda de grupo. Ojo que el cruce de Ecuador, siendo tercero de grupo, quizás no es tan malo. Le puede tocar algo así como, no sé, muchachos, le podría tocar algo así como Suiza. Dependerá mucho, ¿no?, de dónde termine cayendo Ecuador en las llaves, pero que sepan que ser tercero no es tan malo del todo no es. Siendo segundo, le va a tocar probablemente jugar contra un equipo como Noruega o Francia, dependiendo quién gane ese grupo. Quizás Senegal se pueda colar. Y después, tarde o temprano, le va a tocar jugar contra la selección brasileña o japonesa o la marroquí. Entonces yo creo que tampoco es mal negocio que Ecuador no quede segundo, aunque era lo ideal ganar el grupo, ¿no? Eso es lo que Ecuador aspiraba. Va a estar difícil, va a estar bravo, pero no es imposible. Bueno, ese es el panorama un poco de la fase de grupos. Se dan cuenta que no es tan grave lo que pasó con Costa de Marfil. Además jugó muy bien el equipo, sencillamente no se le dio el gol, 3 pelotas en el palo. La figura de Ecuador, Moisés Caicedo del Chelsea, un jugador que me encanta, es de mis jugadores favoritos de América. Este tipo recorre todo el medio campo y es la mayor aspiradora que puede tener el fútbol sudamericano ya desde hace varios años. Con la poca edad que tiene, el tipo es capitán. Cuando le toca hacerlo, la verdad es que se pone los botines, se pone la camiseta y siempre termina brillando. Moisés Caicedo, el gran jugador del Chelsea, de los jugadores más caros de la historia de Sudamérica. William Pacho, la estrella del PSG, uno de los mejores defensores del mundo, un tipo de defensa élite, 2 veces campeón de Champions, bicampeón de Champions con la edad que tiene este muchacho, 24 años. Increíble William Pacho, súper sólido. Piero Hincapié, jugador del Arsenal de Inglaterra, acá configurando una defensa
espectacular, junto a Joel Ordóñez del Brujas también. Piero, jugador del Arsenal de Inglaterra, finalista de Champions de muy buena temporada, se terminó ganando la titularidad en su equipo como lateral izquierdo. Puede jugar de lateral izquierdo, puede jugar de carrilero, puede sumarse al medio campo como lo aplicó BKC en el partido contra Costa de Marfil, pero sobre todo es un defensor, ¿no? Por izquierda, es un stopper por izquierda, juega en línea de 2, en línea de 4, juega en línea de 3 y repito, también puede ser una especie de carrilero. Ahora, el problema con Piero es que tuvo un pésimo partido contra Costa de Marfil. Diomandé le ganó las espaldas todas las veces que pudo y la verdad sufrió mucho el encuentro. Se ha visto flojito en este último partido, ojalá pueda remontar, ¿no? Figuras de Curazao. Curazao, ya lo decía, de los 26 jugadores, 25 son nacidos en Países Bajos, por lo tanto tienen doble nacionalidad. Han tenido el honor de representar en una Copa del Mundo y de llevarlo a Curazao a una Copa del Mundo por primera vez. Jugadores como Armando Obispo del PSV Eindhoven de Países Bajos, Tahith Chong del Sheffield United de Inglaterra, ¿no? Jugador del Sheffield United, y Sonche Hansen también de Inglaterra, el Middlesbrough, jugador de la Championship. Así que tiene tres jugadores muy interesantes en ligas que son bien competitivas. O sea, desde el punto de vista del armado, Curazao no tiene jugadores tan flojos, tiene varios jugadores en Países Bajos, ya se van a dar cuenta cuando analicemos el 11 titular. Así que eso me parece súper interesante. Aún así, se nota que es un equipo armado para clasificar, pero que necesitará ajustar muchas cosas de cara al futuro. ¿Qué debe hacer Ecuador en este partido? Vamos a revisar un posible 11 titular. Este no es, muchachos, un 11 confirmado, cafeceros. Este es un 11 proyectado desde este espacio Cafecito Gol, que por cierto, si les está gustando el video, suscríbanse, denle like, que van a venir muchísimos más videos como este, les aseguro eso. Es más, vamos a hacer también la mega previa contra Alemania y los postpartidos. Bueno, esta es una propuesta desde este humilde servidor, en base a lo que hemos podido observar de Curazao, pero sobre todo de la selección ecuatoriana. Ecuador tiene que salir a ganar este partido. Ecuador no tiene mañana. Y este es un rival quizás de los más vulnerables de todos los rivales proyectados a ser últimos de grupo. En cada grupo, a priori, en cada uno de los grupos de la Copa del Mundo había un rival débil de grupo que tendría que salir con pocos puntos. Bueno, Curazao está proyectado a ser uno de los que menos puntos tenga. Viene a meterle una goleada 7-1 a Alemania y Ecuador tiene que aprovecharlo. Ahora, el tema es que mientras yo digo esto, la Copa del Mundo nos ha ofrecido varias lecciones. Una de ellas es que no se puede subestimar al rival, por lo tanto hay que jugar un buen partido para salir con victoria. Número 2, está muy difícil ganar en la Copa del Mundo. Selecciones como Uruguay, selecciones como Brasil, selecciones como España, selecciones como Ecuador incluso. Todas las selecciones que se han encontrado con sorpresas en la Copa del Mundo ya hacen esta reflexión de que acá no se puede dormir absolutamente nadie porque se paga con derrota. Entonces hay que respetar mucho al rival. Bueno, la propia Escocia sufrió con Haití, Irán con Nueva Zelanda y así ha habido muchos casos. Australia que le ganó a Turquía. Bueno, en este caso creo que igual Ecuador tiene que salir a ofender. La Tri tiene que ir a buscar no una victoria, sino una goleada. Una victoria muy contundente que lo deje bien posicionado. Y acá tiene que emplear un esquema ofensivo. BKC no puede salir con línea de 3 en este partido. Si bien la línea de 3 no es un esquema netamente defensivo, tú puedes ser ofensivo con un 3-4-3, por ejemplo, que ya lo ha empleado de buena forma, por ejemplo, contra selecciones como Guatemala, la cual Ecuador goleó, que lo ha venido aplicando en su proceso en los últimos tiempos, sumando a Alan Franco por derecha de lateral o de defensor o stopper por derecha y después sumándolo en el medio campo, haciendo lo mismo con Piero Hincapié en el partido anterior, que era un lateral por izquierda, después se sumaba a el medio campo como una especie de mediocampista también, interior, y después si llegaba a final de la línea terminaba haciendo funciones de carrilero. Eso está muy bien, eso es muy interesante, pero acá Ecuador necesita tipos que sean realmente ofensivos por las bandas, no solamente que defiendan bien o retrocedan bien, sino que puedan ofender al rival y hacer el 2 contra 1 por bandas para que los extremos tengan mayor oportunidad de disparo, mayor cantidad de jugadas, mayor posibilidad de centros. Tiene que salir con un 4-2-3-1 esta selección. 4-2-3-1, mínimo. Galíndez en el arco, Preciado por derecha, el jugador del Mineiro de Brasil.
Y yo pondría a Preciado y no pondría a Joel Ordóñez porque primero no me encantó su partido contra Costa de Marfil. Fue un partido correcto, pero tuvo unos cuantos desbordes que le hicieron también por su banda. Este es otro rival, es cierto, pero ataca también muy bien, es verdad. Necesita solidez por algunos momentos del partido, pero en realidad a ti lo que te interesa más que nada es ganarle a este rival con muchos goles. Y Preciado, desde que está en Brasil, desde mi punto de vista, ha mejorado nuevamente en lo defensivo y además ha vuelto a ser ese jugador ofensivo que le propone mucho ataque por derecha a la selección ecuatoriana. Creo que es el partido para Preciado. De hecho, cuando hizo la banda contra Costa de Marfil, volvió Ecuador en el segundo tiempo a competir. Cuando entró Preciado, volvió a ofender en ese sector, en esa banda por derecha que estaba un poco desatendida en ataque. Yo iría con Preciado. Luego mantendría a Pacho, pondría hincapié de defensa central. Me parece que acá hay que jugar con línea de 4 y por lo tanto yo apostaría en este partido por Estupiñán. Yo sé que Pervis no viene bien jugando en Italia, que la selección ha perdido terreno y confianza. Yo creo que este partido es un encuentro para que sea una bala por izquierda y pueda hacer mucho daño. Y si Pervis, Preciado también al ataque, cuando suba uno quizás el otro se queda o retroceden juntos si ven que está muy hundida la selección rival. Yo creo que van a hacer mucho daño. Luego yo pondría a Caicedo junto a Franco en el medio. Caicedo del Chelsea, Franco el Mineiro de Brasil. Y los pondría por una sola razón. Quizás a veces se nos olvida, pero cuando BKC se encontró el equipo por primera vez, encontró buenos rendimientos, fue en ese partido entre Ecuador y Perú, en donde el gol lo termina sirviendo Alan Franco, si mal no recuerdo, un muy buen centro a Ener Valencia. Alan Franco en ese partido fue estelar, ese partido que se jugó en Ecuador contra Perú, lo ganan 1-0. Y a partir de allí, Caicedo y Franco se empezaron a entender muy bien en el medio. Eso lo hemos perdido un poco porque se le han dado funciones distintas a Franco en esta selección. Yo creo que puede volver a hacerse esta especie de doble 6, doble 5, en donde Caicedo y Franco estén un poco atrás, cuidándose las espaldas y aportando también, ayudando a Hincapié y a Pacho. Y además Caicedo, además de cortar, se entiende muy bien con Vite. Vite, que sería mi 10 en este encuentro, jugó un gran partido de Costa Marfil, de los mejores para mí de Ecuador, que puede retroceder y sacar la pelota como 5, después volver a su posición siendo un 8/10. Es un jugador muy interesante de capacidades mixtas, incluso con cierta capacidad de filtrar balones y de gol. Entonces creo que quien debe manejar los hilos de la creatividad debe ser Pedro Vite, el jugador del Pumas de México. 4-2-3-1, lo pongo a él más adelantado como especie de 10. Esto se puede convertir fácilmente en un 4-3-3 si tienen que hacer relevos o trabajos defensivos. Y yo pondría a Yeboah por izquierda, el jugador del Venezia Italia. Por favor, Yeboah, no más pelotas en el palo. Y pondría Plata por derecha, el jugador del Flamengo, porque a mí me gusta cuando Plata llega a esa zona del borde del área, engancha hacia adentro y remata. Curazao es una selección que se hunde y concede ocasiones de gol vía remate. Creo que Gonzalo Plata puede marcar en este partido de esa manera. Estoy totalmente convencido. Y lo propio John Yeboah. Ahora, también esto podría funcionar como una especie de 4-4-2. Si Yeboah es un segunda punta, se puede poner a la izquierda de Valencia o a la derecha de Valencia, donde creo que se puede sentir incluso hasta más cómodo. Y en ese sentido, Plata podría quedar por derecha o podría quedar un poco más libre también. Esto podría ser también una especie de 4-1-4-1. O sea, tiene variantes con estos hombres en cancha BKC, ¿no? Tiene unas variantes muy interesantes, me parece a mí. Incluso lo hemos visto con este entrenador jugando por momentos de 10. Entonces, si Vite retrocede para ayudar a Caicedo y a Franco, Yeboah se puede poner como 10 y Plata puede pasar a ser un segundo punta junto a Valencia. O sea, es muy versátil esta alineación 4-2-3-1, pero de base 4-2-3-1. Ya hablé de la proyección de los laterales, Vite suelto para crear juego, mejorar la efectividad de cara al arco es necesario, es importante que Ecuador marque muchos goles porque no se va a destapar la Copa del Mundo, en la Copa del Mundo si no es ahora. Contra este rival o marcas 3 o marcas 4 o hermanos váyanse de una vez a casa. Entonces a golear a este rival. Para que de cara al arco tengan más confianza y puedan avanzar en la siguiente ronda, porque no te va a servir siempre ni en 16avos ni en octavos empatar 0-0 en todo momento. Vas a obligar a tu arquero a que tenga que ganar todas las rondas de penales y sabemos que eso es muy difícil.
Hay que someter al rival desde el inicio, hay que encontrar el gol rápido, eso les va a sacar la presión, la ansiedad que tienen. Seguramente va a haber estadio lleno de ecuatorianos, como lo vimos en el primer partido, así que hay que sacarse esa presión. Hay que apostar a la posesión de balón, descansar con pelota, someter al rival, meterlo en el arco y tener menos vértigo, más tenencia, más posesión de balón va a ser fundamental. Y hay que tener desde lo defensivo cuidado en las contras. Este equipo gana muy bien las espaldas de los laterales. Este equipo curazoleño ataca bastante, gana bien las espaldas de los mediocampistas. Creo que ahí Caicedo va a ser fundamental para que esto no ocurra, pero además hacer ese triángulo entre Caicedo, Hincapié y Pacho para que defensivamente esté bien parado el equipo ecuatoriano. Latri. ¿Cómo ganarle a Curazao? Pero desde la perspectiva de lo que tiene Curazao en cuanto a positivo y negativo y su 11 titular. Veamos. Curazao, muchachos, es una selección que juega con un esquema 4-3-1-2 con un enganche que viene siendo Tahith Chong, el jugador del Sheffield United. Esto es un esquema que se ve muy poco hoy en día porque no todo el mundo juega con un enganche en Big 2026. O sea, en 2026 jugar con enganche no es una cuestión muy común y este esquema es demasiado visible cuando uno prenda la tele y chequee bien cómo juega este equipo. Incluso pueden ver los resúmenes en YouTube, se van a dar cuenta que es clarísimo, ¿no? Tahith Chong jugando allí detrás de los 2-9 de Jürgen Locadia por derecha y Sonchen Hansen del Middlesbrough por izquierda, ese doble 9, esa doble punta en ataque. Ahora, ¿cómo se conforma desde atrás? Con Eloy Room, que es el arquero veteranísimo de este equipo del Miami Football Club, uno de los jugadores más veteranos de este equipo. En la arquería, Cheryl Floranus por derecha, el jugador del Zwolle de Países Bajos de la primera división. Richard Lee Bazoer del Konyaspor de Turquía. Luego, a su lado, más por izquierda, Armando Bispo del PSV de Países Bajos. Por izquierda, como lateral, Deveron Fontville del NEC. Nijmegen de Países Bajos también. Leandro Bacuna es el 5 del equipo, jugador de la Liga Turca del Iğdır FK. Líbano, Comenencia y Juninho Bacuna. Comenencia juega en el Zurich de Suiza. Juninho Bacuna juega en Volendam de Países Bajos. Conforman allí esa especie de tribote. Se encargan de tratar de controlar el medio campo, aunque créanme que les cuesta bastante. Luego está Tahith Chong, que ya lo decía, el jugador del Sheffield United, y el doble 9 comentado previamente. Este es un equipo que es un flan en defensa, es un equipo que le hace muchísimos goles, salvo que su rival sea similar. Es decir, este equipo contra un Surinam, un Honduras en mal momento, un Costa Rica en mal momento, es un equipo que puede competir y quizás resistir, recibir un gol, máximo 2, pero contra rivales de otra categoría, este equipo se lleva 3, se lleva 4, se lleva 5, se lleva 7. Lo ha goleado recientemente selecciones como Escocia, la goleada de Alemania también es elocuente, y así le ha pasado con un montón de equipos que tienen mayores capacidades para superarlo desde lo defensivo. Este equipo es un flan en defensa, pero atacan bien, casi siempre marcan así sea un gol. Es un equipo que tiene buenos criterios para atacar y ya sabemos, o sea, tiene un jugador del Middlesbrough y atrás tienes uno del Sheffield United. Tiene cierta capacidad adelante para armar el juego ofensivo, son bastante rapiditos. Entonces cuidado con confiarse. Fíjense que Alemania se confió y le terminaron empatando, más allá de que luego Alemania se haya desatado. Son de lanzar balones al espacio, van a mandar muchos balonazos para poner a correr a Hansen y a Locadia. Son los jugadores más rápidos de este equipo y por algo están adelante, pero también es bastante rápido Comenencia. Chong es un tipo que maneja bien, por algo es enganche, maneja bien la conducción de balón, se asocia bien, tiene mucho criterio para pasarse la pelota, mandar pases filtrados. De hecho vimos varios intentos de pases filtrados de Chong en el partido contra Alemania, así que ojito con ese jugador, lo tiene que controlar muy bien Moisés Caicedo, tiene que tener mucho cuidado con Chong, que no juegue tan libre, ¿ah? Y además, como juegan con este enganche, ahí tiene entre el enganche Bacuna, los dos Bacuna y Comenencia, le pueden hacer este cuadradito al medio campo ecuatoriano y por momentos aislar a jugadores como u obligar a Pedro Vita que tenga que retroceder para acompañar y ayudar a sus compañeros en labores defensivas en el medio campo. Ahora, más allá de que sean buenos atacando, de que sean rápidos y directos,
y que sean letales en definición, porque a la hora de definir son muy buenos. Tienen 2 o 3, te pueden marcar 2 o 3 goles. O sea, debe tener mucho cuidado Ecuador de no concederle ocasiones a este equipo. Es bastante bueno definiendo. Alemania se dio cuenta de ello. Y estuvo a punto de hacer un segundo gol también este equipo, ojo. Pero más allá de eso, que son las virtudes, recuerden, son un flan en defensa. ¿Por qué? Miren la cantidad de cosas negativas que tiene este equipo, que ha logrado algo histórico, que tiene sus herramientas, pero que no le alcanza para competir en la élite. Capaz me terminan callando la boca y logran un resultado contra la Tri increíble e inesperado. Pero ya eso sería más error de la Tri que virtud de este rival, porque créanme que la Tri, desde lo nominal y desde las capacidades, es muy superior. Este equipo pierde siempre por la banda. No vi un solo video donde Fonville y Florianus hayan quedado bien parados ante un ataque bien armado del rival. No solamente contra Alemania, lo vi incluso con rivales como Honduras, lo vi a lo largo de la eliminatoria, a lo largo de los partidos de Copa Oro. Es un equipo que sufre mucho cuando lo atacan por banda. Es un equipo que amontona para defender, a diferencia de lo que hizo Arabia Saudita, de lo que hizo Australia, de lo que hizo Cabo Verde, que amontonaron jugadores en defensa, pero con mucho criterio, disciplina, orden y capacidades defensivas desde lo táctico y desde lo posicional. Este equipo amontona para defender, pero lo hace de manera muy desordenada. Es un equipo desordenadísimo en defensa. Yo tuviera que definir a Curazao en defensa y en el medio campo, yo diría que es un desastre en defensa y en el medio campo. Se desordena muy rápido y muy fácil. Y como se amontonan para defender y defienden mal, número 1, dejan rematar al rival y lo dejan rematar con espacios. No es Cabo Verde, no es Arabia que no dejaba espacios, no es la selección de Australia. Este equipo sí te deja espacio. De hecho, más de uno de sus jugadores en defensa dentro del área y al borde del área se alejan de quien va a rematar. Se le quitan al hombre que están marcando, sueltan la marca y dejan espacio libre para tener margen de acción. Ecuador tiene que atreverse a rematar y tiene que tener puntería, porque le encanta a Ecuador últimamente mandar pelotas a los travesaños. Entonces, deja rematar al rival, eso hay que aprovecharlo. Y luego estar pendiente de los rebotes del arquero para marcar un gol con rebote de balón. Luego, es un equipo que deja espacios libres también al rival. Es decir, no te va a asfixiar en la marca, no te va a hacer una marca 1 contra 1. Está dejando espacios para que los jugadores ecuatorianos, o los va a dejar para que los jugadores se comuniquen. Y esto se debe un poco a la timidez con la que enfrentan muchas veces los partidos donde saben que tienen un rival con jerarquía al frente. Cometen muchos errores de concentración, se desconectan del partido, lagunean bastante a partir del minuto 30-40. Y en el segundo tiempo, sobre todo, este equipo va a dejar espacios para que Vite se comunique con Plata, con Yeboah y compañía. Y ojo, Caicedo, si quiere pisar el área, lo va a hacer porque el rival, este equipo tiende a echarse para atrás para después mandar un balonazo y en contragolpe hacer daño. Entonces, bueno, va a tener que, si Caicedo quiere pisar el área y encargarse también de uno que otro remate, va a tener que estar pendiente también Pedro Vite, va a tener que estar pendiente los relevos por banda, va a tener que estar pendiente también Alan Franco, sobre todo, que va a ser importante en ese sentido en este partido. Siempre pierden las marcas, o sea, les cuesta mucho seguir a sus marcas y esto también le puede crear más espacios a Ecuador. El duelo defensivo también lo sufre mucho, es un equipo muy físico pero que le cuesta ir al golpe a golpe contra el jugador rival. No se chocan tanto con el rival, repito, se le alejan a las marcas. Es una cuestión para mí de falta de sincronismos y de falta de trabajo, de falta de conceptos, que bueno, el entrenador hace lo que puede, pero también los jugadores no son los más capacitados desde el punto de vista técnico, más allá de que se los hayan traído desde Países Bajos, y desde el punto de vista táctico tampoco. Y son muy flojos, esto me sorprende, son muy flojos para defender por arriba. Es un equipo que, si bien es físico, es un equipo rápido, es un equipo con algunos jugadores potentes, por arriba no van bien de cabeza a la hora de defender. Ener Valencia puede hacer una fiesta también en este partido. Lo único que espera uno de Ener es que esté fino, que ha perdido ciertas capacidades con el paso de los años, eso es más que evidente, pero que a Ener las Copas del Mundo se le dan muy bien, y para mí jugó bien contra Costa de Marfil, más allá de que falló también en la definición. Muchachos, de esta manera estoy seguro que la Tri va a poder ganarle este partido a la selección de Curazao. Estoy absolutamente seguro que le va a poder hacer muchos goles. Tiene que desde el minuto 1 proponer, tiene que desde el minuto 1 atacar a este equipo. Créanme que va a salir bien parado el equipo con 3 puntos. Y si sale con 3 puntos y varios goles, quizás en el peor de los casos pueda ser uno de los mejores terceros. O uno de los peores terceros, pero que se meta por la rendija, ¿no?
mejor tercero número 12, 11, quizás hasta 10. Ecuador tiene que buscar más de 3 puntos, por supuesto tendrá una opción más contra Alemania, pero no le vienen nada mal hacer estos 3 puntos para al menos saber que va a ser tercero de grupo, pase lo que pase. Ahora, el historial, muchachos, entre Ecuador y Curazao, ya les digo que no existe, no ha habido antecedentes, 0 partidos, 0 victorias para Ecuador, ni Curazao, ni empates, nunca han jugado. Ahora, Ecuador ha enfrentado a CONCACAF 38 veces, le ha ganado 17 partidos a selecciones de CONCACAF, ha habido 11 empates y solo perdió 10 de 38 partidos. De 38 partidos, 17 ganados, 11 empatados, 10 partidos perdidos. Hay antecedentes de Curazao con selecciones Conmebol, de los que pude conseguir solo encontré con 2 selecciones. Uno contra Argentina, perdió 7-0 con la Argentina campeona del mundo ya post-Qatar, amistoso 2023. Fue uno de estos primeros amistosos. No podría decir que fue el primero, creería que sí, pero fue uno de estos primeros amistosos que tuvo Scaloni después de ser campeón del mundo. 7-0 en 2023. Y Curazao le ganó a Bolivia en 2018, hay Bolivia, y además empata luego un partido con Bolivia. Es decir, Bolivia no pudo contra este equipo. Lo decía, contra rivales similares, de características similares, capacidades similares, Curazao puede competir. Por eso compitió contra selecciones como Honduras, entre otras, y le sacó el cupo a más de una selección que estaba a priori por encima de Curazao en los papeles, Jamaica, etc. Ahora, el tema es que con rivales de jerarquía este equipo se viene o se cae a pedazos. Últimos 10 partidos de la selección ecuatoriana, 4 partidos ganados, 5 partidos empatados, 1 partido perdido. El último encuentro que perdió fue contra Costa de Marfil. En los últimos 20 encuentros incluso Ecuador no es el único partido perdido que tiene. Venía con una racha de 19 invictos y lamentablemente cae en este primer partido de la fase de grupos, que lo complica, más no lo elimina desde mi punto de vista. Venía de ganarle 3-0 a Guatemala, de ganarle a Arabia Saudita, contra la cual no pudo la selección uruguaya en el primer partido de fase de grupos, pero Ecuador sí le ganó 2-1 con un equipo incluso alternativo a Ecuador, jugando un buen partido. Le gana a Países, le empata a Países Bajos, le empata a Marruecos, ambos partidos a 1, le gana 2-0 a Nueva Zelanda, empata con los 3 anfitriones del mundial amistosos, con Canadá, con México, con Estados Unidos, y le gana el último partido de eliminatorias a la selección albiceleste jugando en Guayaquil ese encuentro. 4 ganados, 5 empates, 1 perdido. Ahora, ¿cómo viene Curazao? 4 partidos ganados, 2 empatados, 4 perdidos. Viene con un récord súper nivelado en ese sentido. Miren, último partido 7-1 contra Alemania. Antes de eso le ganó un partido 4-0 a Aruba, un amistoso, pero perdió 5-1. 4-1 contra la selección de Escocia, que se vio muy mal contra Haití, para que tengan más o menos una idea, ¿no? Escocia sufrió con Haití, incluso para mí tuvo que sacarle el partido a punta de trampa de los árbitros. No estoy culpando a los escoceses por las malas decisiones del árbitro, pero Escocia le costó a Haití, debió haber empatado, perdido ese encuentro, pero sí le metió 4-1 a Curazao. Ven, ¿no? Cómo el panorama para Ecuador puede ser favorable. Además perdió 5-1 contra Australia, el seleccionado de Curazao, un amistoso. Perdió 2-0 contra China, que ni siquiera está en la Copa del Mundo. Empató con Jamaica, que anda muy mal. Y bueno, sí le gana a Bermudas, empata con Trinidad y Tobago, que anda muy mal. Hasta Bolivia le ganó con una selección alternativa y le ganó por goleada. Sí le gana a Jamaica un partido hace ya 9 encuentros y le gana a la selección de Bermuda nuevamente. O sea, es un equipo que se crece ante los rivales de talla similar, pero luego contra rivales de más jerarquía o historia le cuesta y mucho. Así que no estamos hablando de un equipazo tampoco. Predicción, muchachos. Predicción. Yo les voy a ser honesto, yo no voy a dar mucha vuelta. Este partido lo va a ganar Ecuador. Yo no veo ningún tipo de forma de que esto no suceda. Ahora, como la Copa del Mundo ha callado tantas bocas y todos los que hemos dicho, no, yo no veo que Cabo Verde le empate a España, yo no veo que Arabia Saudita le empate a Uruguay, y todos nos han callado la boca, yo igual quiero tener cierta mesura, y además sobre todo sabiendo que a Ecuador le cuesta mucho hacer goles. Así que yo creo que Ecuador debe golear, va a ganar este partido con solidez, pero igual voy a dar un 10% de probabilidades de empate por la mala definición de Ecuador, 5% de probabilidades bajísimas para Curazao, pero el 85% de chance de ganar este partido para mí lo tiene la Tri. Pero bueno, amigos ecuatorianos, amigos de la Tri, amigos de Sudamérica que me ven a través de este video, espero que les haya gustado, que se hayan tomado un cafecito conmigo. Me gustaría saber
en los comentarios cuál es tu predicción, cómo queda el partido entre Ecuador y la selección curazoleña. Honestamente deseo todo lo mejor para la Tri, que pueda trascender, que pueda golear en este partido, hacer un muy buen diferencial de goles y de esa manera al menos aspirar a ser mejor tercera, pero que la lucha hasta el final y que luego de alguna forma vaya con todo ante la selección de Alemania. Así que bueno, recuerden suscribirse si les gusta lo que están viendo en este canal, que hay un montón de contenido durante el Mundial, y dale like a este video para que lo vean más hermanos ecuatorianos. Nos vemos pronto en un nuevo café. ¡Chao!